Nací en una familia como muchas en México, trabajadora, unida y marcada por historias que no siempre se dicen. Crecí rodeado de valores como el esfuerzo, la fe y la unión, pero también de silencios, sacrificios y formas de relacionarnos que nunca cuestioné hasta ahora. Este video no solo es sobre mi familia, es sobre lo que significa ser familia en México. Durante este curso aprendí que la familia no puede entenderse de manera aislada. Está atravesada por la historia, la cultura, la economía y las creencias. Mi familia refleja muchos elementos característicos de la familia mexicana: la importancia del trabajo, la unión familiar, la religión y el valor de no meterse con nadie. Pero también refleja algo más profundo: cómo lo social se vuelve personal. A lo largo de la historia, la familia mexicana ha estado marcada por estructuras tradicionales, donde el hombre asumía el rol de proveedor y la mujer el de cuidadora. Aunque estas dinámicas han cambiado con el tiempo, muchos de estos patrones siguen presentes en la actualidad. En mi familia, esto se refleja en el papel de mi papá como proveedor y mi mamá como figura central en el cuidado y la organización del hogar. Entender esto me permitió reconocer que nuestras formas de relacionarnos no son causales, sino parte de una herencia cultural que se ha transmitido de generación en generación. En la lectura Antología de la Familia en México, se plantea cómo la identidad de muchas mujeres en México está profundamente ligada a la maternidad. Ser madre no es solo un rol, es casi una obligación social. En mi familia, esto se refleja en mi mamá: servicial, responsable, siempre al pendiente de los demás, pero también en el costo emocional que esto implica, el control, el desgaste y la dificultad de expresar sus propias necesidades. Esto me hace entender que muchas conductas no son personales, sino aprendidas culturalmente. Desde el enfoque sistémico, cada miembro de la familia cumple una función que contribuye al equilibrio del sistema. En mi familia, estos roles se fueron configurando con el tiempo. Mi papá asumió el papel de proveedor, mi mamá el de cuidadora y sostén emocional, aunque también desde el control. Mi hermano mayor el del sacrificado, al migrar para apoyar económicamente. Mi hermana el de mediadora, siendo quien cuidó de mí en mis primeros años. Mi hermano de en medio el rebelde, cuestionando y confrontando. Y yo el que busca mantener la paz, evitando el conflicto. Comprender estos roles me permitió ver que no son causales, sino formas en las que la familia se organiza para adaptarse y mantenerse en funcionamiento. En mi familia existen creencias muy arraigadas que han guiado nuestra forma de relacionarnos, especialmente dos: evitar el conflicto y servir a los demás. Estas creencias se transmiten no solo a través de la convivencia, sino también mediante dichos populares como más valió un mal arreglo que un buen pleito, que refuerzan la idea de que es mejor no confrontar. Por otro lado, el valor del servicio se refleja en la frase obras son amores y no buenas razones, que promueven demostrar el cariño a través de acciones hacia los demás. Aunque estas creencias han favorecido la unión familiar, en lo personal también han implicado aprender a minimizar lo que siento para no generar incomodidad, lo cual ha sido un proceso importante de cuestionar. Otro de los temas que me permitió comprender mejor a mi familia fue el machismo, no solo como un conjunto de roles, sino como una forma de vivir y regular las emociones. A partir de lo que plantea Machismo Invisible, entendí que el machismo funciona a través de ciertas trampas, donde a los hombres se nos enseña a mostrarnos fuertes, autosuficientes y sin necesidad de los demás, aunque en realidad esto implica una gran dificultad para expresar lo que sentimos. También se habla de un catálogo emocional, donde algunas emociones son permitidas y otras no. Por ejemplo, el enojo suele ser aceptado, mientras que la tristeza, el miedo o la vulnerabilidad se reprimen. En mi familia, esto se puede observar en la dificultad para hablar de lo que sentimos, especialmente en los hombres, donde muchas veces el silencio o el enojo se convierten en las únicas formas de expresión. Comprender esto me ayudó a ver que no se trata de una falta de interés o de afecto, sino una forma aprendida de relacionarse con las emociones.
Crecí en una comunidad rural dentro de una familia de nivel socioeconómico medio bajo, donde, aunque no había grandes lujos, las necesidades básicas estaban cubiertas. Este contexto implicaba una vida centrada en el trabajo, el esfuerzo y la búsqueda constante de estabilidad, valores que se volvieron fundamentales en mi familia. Durante el curso, comprendí que las condiciones económicas no solo influyen en el acceso a recursos, sino también en la forma en que las personas se relacionan, toman decisiones y enfrentan las dificultades. En ese sentido, la película Los Olvidados muestra una realidad mucho más extrema, donde la pobreza, la violencia y el abandono marcan profundamente la vida de los personajes. Aunque mi experiencia no corresponde a ese nivel de marginación, la película me permitió entender cómo, en contextos más adversos, ciertas conductas como la agresividad, la desconfianza o la búsqueda de supervivencia pueden convertirse en formas necesarias de adaptación. Esto me lleva a reflexionar que, independientemente del nivel económico, el contexto siempre influye en la manera en la que las personas construyen sus relaciones y enfrentan la vida. En México, las emociones muchas veces no se expresan de forma abierta en la vida cotidiana. Como plantea el laberinto de la soledad, el mexicano suele protegerse detrás de ciertas máscaras, evitando mostrarse vulnerable o exponer lo que realmente siente. Sin embargo, existen momentos en los que esto cambia. Las festividades como el Día de Muertos o las celebraciones religiosas se convierten en espacios donde las emociones encuentran una forma de expresarse. El recuerdo, la nostalgia, el dolor y el amor pueden manifestarse sin ser juzgados. En mi familia, los festejos y reuniones cumplen una función similar. Aunque en el día a día no siempre hablamos de lo que sentimos, en esos momentos se fortalece el vínculo, se comparte, se recuerda y se expresa el afecto de maneras que normalmente no ocurren. De alguna forma, estas celebraciones permiten decir, sentir y conectar aquello que en la vida cotidiana muchas veces se guarda en silencio. Otro elemento fundamental en la construcción de la familia mexicana es la religión. En particular, la devoción a la Virgen de Guadalupe ocupa un lugar central, no solo como práctica espiritual, sino como una forma de identidad y de sentido de vida. En lecturas como Rituales del Caos, se menciona cómo el guadalupanismo refleja una necesidad de consuelo, esperanza y conexión ante las dificultades, así como una expresión de pensamiento mágico donde la fe se convierte en una forma de afrontar la incertidumbre. En mi familia, esta influencia estuvo presente desde los primeros años. Fuimos criados con ideas católicas, donde se nos enseñó a agradecer, a pedir ayuda divina y a confiar en que las cosas pueden mejorar a través de la fe. Durante mucho tiempo, estas creencias también me dieron una base moral clara para distinguir entre lo que estaba bien y lo que estaba mal, influyendo en mis decisiones y en mi forma de entender el mundo. Otro de los temas que atraviesan la historia de muchas familias mexicanas es la migración. La búsqueda de mejores oportunidades económicas ha llevado a numerosos miembros de las familias a salir de sus comunidades o incluso del país, transformando profundamente los vínculos afectivos y la estructura familiar. En mi caso, esto se refleja en la historia de mi hermano mayor, quien migró a Estados Unidos con la intención de brindarnos una mejor calidad de vida. Su decisión representó una forma de sacrificio y responsabilidad familiar muy presente en la cultura mexicana. Sin embargo, con el paso de los años, también significó distancia emocional y una transformación en el vínculo con la familia. Este proceso se relaciona profundamente con lo que expresa la canción La Jaula de Oro, donde se muestra cómo la migración puede traer estabilidad económica, pero también nostalgia, desarraigo y pérdida de la cercanía con los seres queridos. Este curso me permitió mirar a mi familia desde un lugar distinto. Durante mucho tiempo vi algunas de estas dinámicas como algo normal, sin cuestionarlas. Evitar conflictos, servir a los demás, callar lo que siento, eran formas de relacionarme que simplemente eran así. Sin embargo, al analizar mi historia familiar, entendí que muchas de estas formas de ser no surgieron de la nada, sino que responden a creencias, contextos y aprendizajes que se han transmitido de generación en generación. Esto me llevó también a mirarme a mí mismo, a reconocer
cómo estas creencias han influido en mis relaciones, en la forma en la que enfrento los conflictos y en cómo expreso o dejo de expresar lo que siento. Más que juzgar a mi familia o a mí mismo, este proceso me permitió comprender que muchas de esas dinámicas, aunque hoy pueden generar conflicto, en su momento tuvieron una función: mantener la unión, evitar rupturas, sostener a la familia. Y desde este entendimiento, también abrir la posibilidad de cuestionar aquello que ya no funciona, para construir formas más sanas de relacionar. Como futuro psicoterapeuta sistémico, este aprendizaje tiene un impacto profundo en mi forma de entender a las personas. Me llevo la idea de que nadie puede ser comprendido fuera de su contexto. Cada conducta, incluso aquellas que parecen problemáticas, tienen un sentido dentro de la historia personal y familiar de quien la vive. Lo que para alguien puede parecer disfuncional, muchas veces ha sido una forma de adaptación, una manera de sobrevivir o de sostener vínculos importantes. Esto implica que el trabajo terapéutico no consiste en juzgar o corregir, sino en acompañar a personas a comprender de dónde vienen sus formas de pensar, sentir y relacionarse. También implica ayudarles a identificar qué creencias y dinámicas siguen siendo útiles y cuáles podrían transformarse para mejorar su bienestar. Entender a la familia como sistema, reconocer el peso de la cultura, las creencias y el contexto social me permiten acercarme a las personas desde una mirada más empática, más amplia y más humana. Hoy puedo ver a mi familia de una manera más completa, no solo como un grupo de personas con virtudes y errores, sino como el resultado de una historia, una cultura y un contexto que ha dado forma a quienes somos. Entiendo que muchas de nuestras formas de relacionarnos, incluso aquellas que generan conflicto, tienen un origen y una razón de ser, y que reconocer esto no significa justificar todo, sino comprender para poder elegir qué mantener, qué cuestionar y qué transformar. Este recorrido a lo largo de la materia me permitió ir más allá de una visión individual de la familia, para entenderla como un fenómeno social, cultural e histórico. Me llevo el aprendizaje de que las familias no se pueden analizar de forma aislada, sino en relación con su contexto, sus creencias, sus tradiciones y las condiciones en las que se desarrollan. Porque al final, conocer nuestra historia no solo nos permite entender de dónde venimos, sino también decidir hacia dónde queremos ir.